Ok, acabamos de leer el capítulo, bueno, gran parte del capítulo 20, que en el estudio de la Biblia se le conoce a los, temas relevantes de la Biblia, que se encuentran, digamos, concentrados en su mayor parte en un solo pasaje bíblico, como en este caso el capítulo 20, se les conoce como la plena mención. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 20 tenemos la plena mención del milenio, la plena mención del milenio. Hay otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, a Ezequiel del 40 al 48, 8 capítulos, pero ahí tenemos un tema que abarca también el milenio, pero en el Antiguo Testamento y de una manera muy detallada, pero bajo la óptica estrictamente eh, judía, y hablemos del Antiguo Testamento, pero que hace referencia al milenio también. Pero aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis está condensado todo ese tema. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es el estudio 18 o el episodio 18 de la serie Apocalipsis. Vamos a hablar de las características del reino en el milenio. En la siguiente diapositiva son los eventos previos al milenio. O sea, el tema que vamos a hablar hoy, que es el milenio, vamos a ubicarnos un poquito en lo que ya hemos estudiado, en el tiempo también, todo lo que acontece previo a este milenio que nos habla la Biblia. Obviamente hay muchos temas, pero yo estoy partiendo desde el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, ya hablamos este tema. ¿En dónde se efectúa, se lleva a cabo el tribunal de Cristo? En el cielo. ¿Y quiénes están en el tribunal de Cristo? ¿Quiénes van a comparecer ahí? Nosotros. O sea que solamente los cristianos vamos a comparecer ahí, ante el tribunal de Cristo. Cristo es el juez. Dice el apóstol Pablo en este punto, hablándole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo, fuera de tiempo, y comienza a darle indicaciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de vida que el Señor me dará, juez justo, no solo a mí, sino también a los que aman su venida, el tribunal de Cristo. Y ahí es donde el cristiano, nosotros, tú y yo, vamos a comparecer. Hayamos servido al Señor o no le hayamos servido, si hemos sido salvos, vamos a comparecer. Ese es el tribunal de Cristo, donde Él va a entregar a cada cristiano, según haya hecho en esta vida, según haya edificado, según haya servido, va a recibir o va a perder recompensa. No es un juicio de condenación, es un juicio para recompensar. Y ahí es donde nosotros debemos pensar, tú debes pensar, reflexionar, analizar tu vida y ver que si estás buscando primeramente, como dijo Jesucristo, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a desligar del mundo, salir del mundo, que hacernos, dirían por ahí, ojo de hormiga de nuestras obligaciones y que ahora, pues, vivamos de una manera no sabia. No, o sea, en esta vida, en este mundo, aquí tenemos esas ocupaciones, trabajo, responsabilidades, familia, etcétera, y en esas cosas debemos de ser buenos administradores, pero sin perder de vista que las cosas de arriba, las cosas celestiales, son las que van a permanecer. Y es ahí donde si damos ese valor, ese enfoque correcto, también de buscar a Dios, de servir a Dios, y además de, pues en esta vida, dicen en Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y muchas veces como que ese pasaje se entiende que el joven
porque ahí habla de la juventud y la adolescencia, por cierto, para los que son jóvenes y adolescentes. Ahí se habla de que vivas la vida y la disfrutes. Fíjense lo que estoy diciendo. Bueno, más dicho lo que dice la Biblia. Dice que disfrutes, que vivas la vida, pero con esta condición, que te acuerdes de tu Creador, de que sepas, ahí mismo lo dice, que un día Él te pedirá cuentas. Entonces, si tenemos en mente que vamos a comparecer ante el Señor, que nos va a pedir cuentas, pero también nos dice que vivamos y disfrutemos en esta vida de manera sabia, pues debemos hacerlo, porque al final compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él nos va a pedir cuentas. Otro tema más que tenemos después del tribunal, ¿qué tenemos? Las bodas del Cordero. ¿En dónde se llevan a cabo? En el cielo. ¿Quiénes serán los que estén ahí en las bodas del Cordero? La iglesia, nosotros. Dice el apóstol Juan en esa visión celestial de Apocalipsis respecto a las bodas del Cordero, que todos estos seres angelicales cantaban y había un cántico en el cielo y decía, venid y regocijémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a su novia, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice que el lino fino es esa tela fina de la que están vestidos los santos. En esta visión que ve Juan, dice, y el lino fino son las acciones justas de ¿quiénes? De los santos. Entonces, ¿cuáles son tus acciones justas que tú tienes? ¿Cuáles? Yo, ¿cuáles son mis acciones justas? O sea, buscar a Dios está bien, pero, por ejemplo, si nada más venimos aquí y estamos aquí, es correcto y así debe de ser, pero ¿qué obras justas tenemos en nuestra vida? ¿Qué cosas justas estamos haciendo para Dios y para los demás? Las acciones justas es el lino fino, son las obras de los justos allá en las bodas del Cordero. Va a ser una boda celestial donde Jesucristo se casa con la iglesia, ya hablamos de esto. Luego, ¿qué evento sigue? Armagedón, que no es otra cosa que la guerra. O sea, el Armagedón a la vez es una guerra y es una batalla final. Así, una guerra porque en la gran tribulación, en esos 3 años y medio, aquí ya son interpretaciones, son opiniones, pero por todo lo que menciona la Biblia, el libro de Apocalipsis, de tanta muerte, tanta destrucción, tantas plagas, comparado con otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo, Ezequiel 38 y 39, que habla de una gran guerra que se va a librar en el Medio Oriente, de naciones identificadas hoy en día en naciones modernas. Si Jesucristo habló en Mateo 24 de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, Apocalipsis habla de un caballo ahí que prácticamente trae muerte, trae destrucción. Hay unos ángeles en el río Éufrates que están atados ahí en Apocalipsis capítulo 16. Cuando esos ángeles son desatados, ocasionan una destrucción donde habla de la 4ª parte de la humanidad a causa de las guerras. Entonces, en la gran tribulación, en los 3 años y medio, va a haber va a haber una guerra en todo el Medio Oriente, literal en todo el mundo, porque todos ya vimos que la Biblia dice que se concentran allá, de tal manera que en 3 años y medio de conflicto, todo eso termina en una batalla, que es la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo viene en gloria con sus santos, irrumpe. Dice en Apocalipsis 19 que están reunidos la bestia, el falso profeta, todos sus ejércitos están concentrados ahí, y para guerrear contra el que viene montado en el caballo, porque acaba de entrar Jesucristo, irrumpe en este mundo. Y irrumpe, acuérdense que hay 3 cielos, irrumpe literalmente en este cielo. O sea, el cielo se abre de alguna manera espectacular. Por eso Jesucristo dijo que las potencias de los cielos serán conmovidas.
Apocalipsis capítulo 6 dice que el cielo se enrollará como un pergamino y que las islas, los montes, van a caer, se van a hundir en el mar, porque dice en otro pasaje que las islas desaparecerán. Entonces la venida de Cristo entra en gloria, pero con un poder, o sea, extraordinario, que literalmente el mundo se cimbra ante la presencia de Jesucristo, y así como entra a esta dimensión, a este mundo, porque dice Juan que vi el cielo abierto y entra Jesucristo, es cuando Jesucristo, con el poder de su boca, dice el apóstol Pablo, con el resplandor de su venida, con la espada de su boca, literalmente destruirá. Porque dice en Apocalipsis 19 de la segunda venida de Cristo que el que monta en el caballo trae una espada en su boca. Y luego dice el apóstol Juan, el resplandor de su venida, pero dice con la palabra de su boca, resplandor de su venida. Entonces, literalmente, cuando Jesucristo venga, no va a ser una batalla como las actuales, que algunas batallas han durado años, otras batallas han durado meses, algunas que han sido más rápidas han durado semanas. Pero esta batalla no va a durar, creo que ni 10 minutos, porque solamente irrumpe con el resplandor de su venida, con su palabra de juicio, de autoridad, ejecuta. Y literalmente va a ser fulminante, instantánea, esa venida de Cristo, juzgando al anticristo, al falso profeta y a los ejércitos que se han reunido. Apocalipsis 19, 11 al 21, ahí está esto. Entonces, hasta aquí, todo esto, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo, literalmente son los eventos relevantes para dar lugar ahora sí al milenio. Ahora, quiero nada más darles un comentario respecto a las 3 interpretaciones que existen acerca del milenio. Dependiendo de quién, de qué, digamos, denominación, de qué trasfondo teológico puedan ser, hablando de todo en un contexto cristiano. Acuérdense que el cristianismo, fíjense, voy a hablar del cristianismo muy en general. Por ejemplo, el catolicismo romano, de alguna manera es también cristianismo. Obviamente no hay una sana doctrina, obviamente hay una mezcla de paganismo con digamos, con la palabra de Dios. Eso es lo que literalmente lo excluye de un verdadero y genuino cristianismo, pero en general tiene elementos, por cierto, importantes todavía del cristianismo verdadero, pero esa mezcla hace que prácticamente no haya una sana doctrina, pero sí hay elementos relevantes hablando en el catolicismo. Ahorita van a ver por qué se lo estoy diciendo. Denominaciones cristianas, las llamadas históricas, son aquellas que surgieron de la Reforma Protestante de Martín Lutero. De ahí hablamos del luteranismo, todo esto principalmente en Europa, y de ahí emigró hacia América. Ya hablé del catolicismo. El catolicismo lo trajeron los españoles a América, de México hasta Argentina, catolicismo, ¿vale? Pero el protestantismo, dije el luteranismo de Lutero, el presbiterianismo, el calvinismo, los bautistas, por mencionar los más relevantes, los metodistas, por siglos después, 150 años después, pero siguen siendo históricos. O sea, todas esas ramas del protestantismo que surgieron
eh, del protestantismo, estoy diciendo, tienen ya el elemento central que es la interpretación, digamos, de sola escritura. Ellos establecieron los famosos 5 solas, o sea, son 5 elementos doctrinales que literalmente marcaron la diferencia entre el catolicismo y ahora hablando de protestantismo. Algún día voy a dar este tema, pero una de ellas es solo escritura. Hay otros, mencionan algunos, solo escritura, solo Jesucristo, solo gloria a Dios, y hay otros 2 por ahí. Entonces, con esto vemos que ya se distingue al cristianismo. Ahora, ¿por qué digo de estas denominaciones? Calvinistas, luteranos, presbiterianos, bautistas, porque todos ellos es la postura postmilenialista. El catolicismo está como entre amilenialismo y postmilenialismo. Se le puede ubicar en postmilenialismo también al catolicismo. Hay otras ramas protestantes que están en el amilenialismo. Y está la tercera, que es el premilenialismo. Pero bueno, ¿qué es esto? El amilenialismo dice, así resumido, no hay milenio físico, o sea, no hay reino de 1000 años de Jesucristo, no hay. El milenio, oye, pero mira, aquí Apocalipsis menciona el milenio. Miren ustedes, aquí menciona el milenio, sí, pero el milenio es simbólico. El milenio es espiritual. Ellos lo catalogan de esta manera, los amilenialistas. O sea, en otras palabras, dicen que no hay milenio y por lo tanto no creen en el milenio. El postmilenialismo, que les decía, estos corrientes de protestantes reformadas, o sea, a partir de la Reforma, ellos dicen que el milenio, ahí por eso lo puse entre comillas, el milenio es el reino de Cristo presente con la predicación del evangelio en el mundo. O sea que para los postmilenialistas, ellos dicen que el milenio ya está. ¿Saben desde cuándo ya está el milenio? Según los postmilenialistas, desde que Cristo vino. Desde que Cristo vino hasta la fecha, ya está el milenio. O sea, es un milenio de 2000 años, no de 1000 años. Y en realidad ese milenio está ya presente con el evangelio. Y no es un reino físico de 1000 años. Eso creen los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, creen de esa manera. Ahora, nosotros, hablando de nosotros aquí como congregación y muchos otros pastores que conocemos, la gran mayoría estamos en esta tercera, que es el premilenialismo. ¿Y qué es esto? Ahí está la definición. El milenio es un reinado futuro y literal ¿de quién? ¿En dónde? En la tierra. Y como vamos a ver ahorita, si nos pusiéramos en un buen sentido de la palabra, muchas veces como que esta palabra se puede entender más para mal, pero no, es correcto también esto. Por ejemplo, con otros pastores podríamos entrar en un debate, en una discusión, ya dije en el buen sentido de la palabra, de estos temas. Y aquí es donde yo les puedo decir que la Biblia tiene muchísimos pasajes que no se pueden pasar como simbólicos, hablando del milenio, por ejemplo. Dice el apóstol Juan, vi un ángel descender ¿de dónde? Del cielo, con la llave o sea, traía una llave y una gran cadena, ¿en dónde? En la mano. ¿Y qué hizo? Prendió al dragón, una serpiente, antigua que se llama Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, aquí esto, si lo tomamos literal, el apóstol Juan está viendo una visión, como todas las que vio en Apocalipsis, y ve que de repente viene un ángel con la autoridad dada por Dios. Y ese ángel viene ¿con qué? Con una llave. Obviamente para que haya una llave es porque hay un ¿qué? Un candado, una gran cadena en la mano. O sea, aquí trae la llave, aquí viene
la cadena con el candado, aquí trae la llave. Viene. ¿Y viene sobre quién? Y dice que lo ata por 1000 años. Esto Juan lo ve y si somos premilenialistas, es una visión literal que él ve. Los que dicen que es simbólico nada más, ellos dicen, no, es que eso ya sucedió. Satanás ya está atado, por eso se predica el evangelio, ¿no? Satanás, vi en otros pasajes, está atado. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Cómo anda el diablo? ¿Y a dónde? ¿Cómo? ¿Sobre quién? Allí, alrededor, buscando a quién devorar. O sea que el diablo no está atado, el diablo está libre. ¿Qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan? Que el mundo entero está bajo quién. Y Efesios 2:1 dice que la generación de desobediencia que está aquí en este mundo, pues prácticamente está bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué dice el apóstol Pablo cuando habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad? Entonces, el diablo está suelto, no está atado todavía. Entonces, vámonos a ya con esta de las interpretaciones acerca del milenio, vámonos con el milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Qué es? Es el reinado futuro físico de Jesucristo en la tierra durante 1000 años. Jesucristo gobernará con justicia y autoridad sobre la humanidad, las naciones del mundo. La capital será Jerusalén. Este será el 7º milenio, una edad de oro para la humanidad y el planeta. Sin embargo, al final, Satanás será libertado de la prisión y saldrá a engañar nuevamente al hombre. El milenio termina con la derrota final de Satanás y será condenado por la eternidad. Entonces, el milenio para el premilenialismo es el reinado futuro físico de Jesucristo. ¿En dónde? Aquí en esta tierra. Durante 1000 años. Saben que en todas las culturas, de alguna manera, han tenido en su deseo, como su fin, llevar al esplendor a sus imperios, a sus culturas, y han tenido un periodo de esplendor todos los imperios que ha habido en este mundo. Han tenido cierto periodo de grandeza, de esplendor. Por ejemplo, Babilonia tuvo su esplendor con el rey Nabucodonosor, cuando conquistó a todas las naciones del Medio Oriente y conquistó a Jerusalén, y dice la historia que había un jardín que se le conoce como el de las 7 maravillas, una de las 7 maravillas, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Y así cada cultura. Roma, por ejemplo, si han visto esas películas por ejemplo, la de Gladiador, como cuando llegan a esas caravanas, ¿no?, a la ciudad, cómo se ve el esplendor. Y bueno, los imperios han tenido su tiempo de grandeza, de esplendor. Las naciones hoy en día, cada nación en su propio, obviamente, contexto, tiene su cierto nivel de grandeza. Por ejemplo, si hablamos y vamos a los Estados Unidos, vas a ver sus ciudades pues impresionantes, ¿no? Vamos tan solo aquí a la Ciudad de México y pues nada que ver aquí con nuestro Tehuacán, ¿verdad? Y todo eso, ves la grandeza de las ciudades, de las capitales hoy en día. Esta tierra va a tener durante 1000 años una edad de grandeza. Por eso puse aquí una edad de oro durante 1000 años. Vamos a entrar en detalle. En estos 1000 años, Jesucristo va a gobernar con justicia y autoridad sobre todas las naciones.
En estos 1000 años, ¿en dónde estuvo Satanás? Atado. O sea, en el abismo. Estuvo atado. Y resulta casualidad, diríamos, ¿no? Ah, qué gran casualidad, que en estos 1000 años no hubo guerras. Hubo paz y prosperidad y justicia. Primero porque Jesucristo es el Rey justo y Él gobierna con justicia y con autoridad. Primero por eso. Y después porque el tentador estuvo atado. ¿Qué sucede ahorita en El Salvador? Digo, es un país pequeño, digo, todos tienen sus propios contextos, sus contextos. Aquí en México sería muy difícil eso, muy agitador eso, pero pues, El Salvador es el equivalente a un estado pequeño de nuestra república, El Salvador. ¿Saben qué hicieron allá con las pandillas? Con los delincuentes. ¿Saben qué hicieron? ¿Saben dónde están ahorita? En la cárcel. Están en la cárcel ahorita. Entonces la violencia obviamente ha bajado y todo así. Bueno, pues el diablo va a estar atado. Y en ese tiempo atado, pues va a ser una edad excepcional. Al final va a ser libertado y va a salir a engañar nuevamente al hombre. Pero va a ser finalmente derrotado y condenado por la eternidad. Entonces, vamos a ver 5 características del milenio. Son 6, perdón, son 6. La primera de ellas que tenemos aquí, ¿qué dice? Satanás y el mal será suprimido ¿por cuántos años? Por 1000 años. Satanás y el mal van a estar suprimidos, o sea, no erradicados, o sea, contenidos ahí, suprimidos, atados. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, lo encadenó. ¿Por cuántos años? Por 1000. Aquí está lo que veíamos. Aquí la Biblia dice así textualmente, 1000 años. ¿Y a dónde fue arrojado Satanás? Al abismo. ¿En dónde está el abismo? Ya hemos hablado esto. ¿En dónde? Dice el apóstol Pedro y Judas, ellos dicen que hay prisiones eternas, de oscuridad eternas. Ese es el abismo, las prisiones oscuras que han sido eternas. ¿Qué quiere decir que han sido eternas? Que desde que fueron prácticamente destinadas como esa prisión y ahí encerrados ciertas entes espirituales, están ahí y llevan miles de años encerrados, miles de años encerrados. Esa prisión, que es el abismo, otra vez interesante, según la Biblia. ¿Saben dónde se encuentra esa prisión de oscuridad que ha sido eterna porque no se ha abierto por miles de años? ¿Saben dónde está? En el núcleo de la tierra, allá en el abismo. Esa prisión eterna donde están encerrados los espíritus los que se rebelaron contra el Señor en los días de Noé, son los que están allá encerrados. Obviamente es una prisión ¿qué tiene? Para que sea prisión, seguridad. Obviamente para que sea prisión nadie se puede escapar de ella. Como las prisiones modernas de la actualidad, los penales de alta seguridad. Aquí no hay corrupción en esta cárcel, aquí no se pueden escapar, que digan, ya se escapó uno de ahí. No, están encerrados. El Señor tiene la autoridad. Y hay de alguna manera aquí un principio muy amplio que dice que el Señor tiene las llaves. Aún las llaves de la muerte las tiene el Señor, eso dice la Biblia. El Señor tiene la autoridad sobre la muerte misma. Pero también dice que el Señor tiene una llave donde Él cierra y nadie abre. Y cuando abre y el Señor no quiere cerrar, nadie va a poder cerrarlo, si no es Él. Entonces esa prisión es de seguridad, no se puede escapar,
tiene una puerta de acceso. Y es a donde este ángel, el Señor le da la autoridad, el poder, y viene con la llave y con la cadena, con el candado. ¿Y sobre quién se va? Sobre el diablo. Entonces el milenio empieza con que Satanás es prendido. O sea, ¿cómo termina la batalla de Armagedón? Con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo empieza el milenio? Con la segunda venida de Cristo, pero atando ¿a quién? A Satanás. Y este ángel viene con toda la autoridad. ¿Sabes? ¿A poco un delincuente que ya anda ahí, que lo van persiguiendo, a poco dice, pues ya no voy a huir, aquí estoy, pues ya agárrenme, aquí estoy? No, ¿qué es lo que hacen? Se escapan, huyen, se esconden. Pues yo creo que el diablo va a intentar hacer algo de esto. Pero este ángel finalmente lo prende, lo arresta, lo prende, lo ata, lo encadena, se lo lleva ¿a dónde? Aviso. Abre la puerta, lo lanza allá, cierra la puerta, dice que pone su sello sobre esa puerta. ¿Y por qué tiempo va a estar ahí guardado? Y aquí dice, verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no. Él es el engañador. ¿Desde cuándo comenzó a engañar Satanás? Desde que entró el pecado en su corazón y comenzó no aquí con Adán y Eva. ¿Saben dónde comenzó? En el cielo. Cuando en la multitud de sus contrataciones, contratación ahí es contratos. Y un contrato es algo que se negocia. Vamos a hacer un contrato. Y, ok, a ver, ¿cuánto me vas a cobrar tanto? No, cóbrame tanto, y comienza la negociación. Él literalmente hizo contratos con los ángeles. A ver, yo te voy a dar esto. Vamos. Hizo contratos con ellos. En la multitud de tus contrataciones, según Ezequiel, desde allá comenzó a engañarlos. Cuando fue creado Adán y Eva, ¿quién entró en escena? Él. ¿Para qué? Para engañar. Él es el engañador de las naciones. Y por eso también fue atado. Porque en esos 1000 años va a ser un gobierno próspero, sin engaño. El diablo es el único ser espiritual que anda, hablando de los malos, que anda solo. Tiene un ejército también. Fíjense cómo la palabra es tan interesante. Apocalipsis, Isaías capítulo 24, en el verso 21, fíjense lo que está ahí escrito. Algo similar a lo de Apocalipsis 20. Verso 21 de Isaías 24. Acontecerá en aquel día, ¿en cuál día? En el día del Señor, en ese tiempo final ya, del que hablamos en Apocalipsis 20, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos. ¿En dónde? Rápido, pues vean cómo es, podemos aquí pasar mucho tiempo hablando, pero cuando Satanás se rebeló contra el Señor en el tercer cielo, fue arrojado. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra, según Apocalipsis 12, y según Isaías 14, y según Ezequiel 28, fue arrojado a la tierra. Pero su dominio, ¿saben en dónde está? Sí, el mundo está bajo el maligno, pero ellos generalmente están en el segundo cielo. O sea, que lo que ya les decía aquí, que muchos de esos fenómenos ovnis y todos son en realidad manipulaciones, yo creo que demoníacas, materializaciones tal vez demoníacas. Y si me pongo un poco fantasioso, diría que hasta en algún momento dado en manifestaciones extraterrestres sí las hay, pero son manipulaciones de la materia, son materializaciones de estos seres que se revelaron.
que no son los demonios, esos son los ángeles que cayeron con Satanás. Ellos andan sueltos, pero dijimos que hay un abismo y que también allá están encerrados. ¿Quiénes están encerrados allá? Los que se rebelaron en los días de Noé, los que ahí llama hijos de Dios, porque obviamente eran ángeles, hijos de Dios. En el momento en que se salieron de ahí, dice el apóstol Pedro, que aquellos que no guardaron su dignidad, Dios literalmente, te saliste del cielo, porque viniste a la tierra para mezclarte con la humanidad, o sea, con las mujeres, y de ahí surgió toda esta raza antediluviana, que yo creo que son los que construyeron todas esas ciudades hoy en día gigantescas, inexplicables, de las pirámides. Todo, yo creo que, y así hay otros que lo mencionan, ¿no? Que esas son evidencias de civilizaciones antes del diluvio. Y todos esos, ángeles que salieron, ellos no son los mismos de la primera rebelión. Esos son los que están allá, encerrados, allá. Verso 22, fíjense qué es lo que se le hace no solo a Satanás, sino al ejército de los cielos, que son esos ángeles al servicio de Satanás. ¿Qué dice? ¿Y serán qué? Amontonados, o sea que son una multitud, son miles, tal vez millones. Serán amontonados como se amontona ¿quién? Encarcelados, ¿en dónde? ¿Y qué es una mazmorra? Es la prisión, calabozo más horrible que puede haber. En prisión quedarán encerrados y serán castigados después de ¿cuántos días? Vean, aquí, igual a Apocalipsis 20, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea que ese es el milenio. Va a reinar en el monte de Sión, que es la nación de Israel, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea que. ¿Quiénes serán estos ancianos? Lo vamos a ver más adelante cuando dice que el Señor se sentó, fueron puestos tronos, se sentaron ahí para juzgar. El profeta Daniel vio también a muchos tronos. En el cielo hay 24 ancianos. Fíjense todo cómo conjuga. Aquí resumiendo este punto, Satanás el tentador, el engañador y el acusador será apresado y encarcelado 1000 años en el abismo terrestre. También los ángeles de la rebelión serán encerrados ¿con quién? Con Satanás. ¿Y en dónde? Pues ahí, en esa prisión. Esa cárcel que está en el abismo se va a abrir también para que salgan en Apocalipsis. Bueno, vean todo esto. Los ángeles de la rebelión serán encerrados ¿con quién? Con Satanás. El otro punto interesante es que la muerte también será contenida ¿de qué? De su potestad. Ya estamos hablando ahorita que Satanás, el mal, es contenido, es suprimido, y aquí incluye esto a la muerte, que será contenida de su poder, no de manera absoluta, porque todavía va a haber muerte en el milenio. Ok, vámonos al 2. El milenio será un reinado de justicia y de paz, según Isaías 2:1 al 4. ¿Qué dice Isaías 2:1 al 4? Ahí está la cita bíblica. Si lo ven conmigo, porque voy explicando. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Antes, paréntesis aquí. A ver, historia bíblica, acuérdense. Es el rey Nabucodonosor el que ve esa imagen, esa estatua, ¿no? Cabeza de oro, pecho, brazos de plata, vientre de cobre, piernas de hierro, ¿no? Y al final hierro con tierrita, hierro con barro. Ok. Dice que una piedra
no cortada con mano. Ahí está la estatua. Y una piedra no cortada con mano. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que era una piedra literalmente que venía de fuera y vino y golpeó a la estatua en los pies. Y cuando la golpeó, dice que destruyó la estatua, la despedazó, la hizo polvo. Y ahí donde cayó la piedra, esa piedra se convirtió en un monte que creció. Ahí tenemos una visión, un cuadro de que todos los reinos del mundo, como dice en Apocalipsis, con la segunda venida de Cristo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y todos esos que estaban en la estatua, esas partes de metal, ¿a quién representaban? En general, ¿a quién? A los reinos. Y cuando cae esta piedra, la despedaza, se levanta algo nuevo, un gran monte. Y cuando Daniel da la interpretación, dice que esa piedra que golpeó y destruyó la estatua será un reino que no tendrá fin. Entonces, en la Biblia hay una regla de estudio bíblico que se llaman tipos, que cuando debes de entender el contexto, nada más cualquier cosita, no, entender bien el contexto, leer, estudiarle. Los montes son símbolos de reinos o de naciones. Acontecerá en el postero de los tiempos que será confirmado el reino, dice monte, el reino de la casa de Jehová como cabeza de los reinos o de las naciones, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos ¿a dónde? Al monte, al reino, al lugar donde Jehová reina, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, o sea, del reino, saldrá la ley. ¿Y de Jerusalén qué va a salir? ¿Y qué va a ser esa ley? ¿Y qué va a ser esa palabra de Jehová? Esa palabra del Señor, ¿qué va a hacer? Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. O sea que en Jerusalén en el milenio, vamos a ubicarnos ya ahorita, sucedió el milenio, ya vino Jesucristo, bueno, nosotros nos vamos con él. ¿Cuántos se van con el Señor en su segunda venida? Nos vamos, porque los que no se vayan, ahorita vamos a ver qué va a pasar con ellos. La humanidad posiblemente ni cuenta se dé de que el diablo ya fue atado, lanzado, y ya comenzó una nueva era. Obviamente yo creo que va a haber reconstrucción por todo lo que hubo, pero van a ser 1000 años. Entonces ya hay un rey que está gobernando en Jerusalén, pero ese rey resulta que no es humano. O sea, es el mismo Señor Jesucristo. Está reinando. Dice que todas las naciones van a ir también a Jerusalén. O sea, como hoy en día los árabes van a sus peregrinaciones, a sus mezquitas, allá en Medio Oriente, y así como los judíos en el Antiguo Testamento, cuando menos una vez al año deberían de ir a Jerusalén, en este tiempo va a ser una especie de, vamos a llamar, como hoy en día, no es comparable, pero cuando hay reuniones diplomáticas en el mundo, van las delegaciones de las naciones, van a las Naciones Unidas. No vamos tú y yo. Van el secretario de Relaciones Exteriores, el presidente, va a hablar ante la ONU. Si hay un evento mundial en otra parte del mundo, van para allá. Así va a ser en el milenio. Allá los reyes van a estar de alguna manera
en un buen sentido obligados, primero porque están viendo algo diferente, algo extraordinario, justicia, entonces van a ir los gobernantes. No podremos ir, bueno, no podrán ir todos, van a ir los gobernantes. Correrán a él todas las naciones. Y de allá va a salir la ley de Dios, la palabra. Las leyes van a emanar de allá. No va a ser la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No va a ser el Código Civil del Estado de Puebla. Van a ser las leyes del mismo Señor Jesucristo, de su misma palabra, que van a salir de allá para todo el mundo. El Sermón del Monte, fíjense cómo todo está, pero así entrelazado. El Sermón del Monte que dio Jesucristo en Mateo capítulos 5, 6, 7, en esos capítulos, donde viene la ley de Moisés, pero amplificada. Ese va a ser el código de ley que va a gobernar en el milenio. Ese va a ser una especie de la ley del Antiguo Testamento en gran manera. Como se castigaba el pecado en el Antiguo Testamento bajo la ley, va a ser algo parecido esa ley en el milenio. Ahí el pecado va a ser juzgado. No van a ser procesos como aquí, que están encerrados por allá, ya y están, no sé cómo se le llama a esa, creo que preventivo, no sé cómo se le llama, y a veces tienen años, ya están encerrados y todavía no tienen juicio. No, aquí el juicio, vean cómo va a suceder. Ahí está otra cita, Zacarías 5, 1 al 4. También viendo visiones como Juan, pero él en el Antiguo Testamento. Dice Zacarías, de nuevo alcé mis ojos y miré. ¿Y qué es lo que vio? Un rollo que volaba. Imagínate tú, de repente levantas la vista, chispas, ahí va un rollo volando. Sabemos si ahí va un avión volando, no, ahí va un rollo volando, es lo que vio este profeta. Y me dijo con el que hablaba, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. ¿De cuántos codos de largo? ¿Y cuántos de ancho? Estamos hablando aquí de 6 centímetros, o sea que él vio así a simple vista mirando, ve un rollo de 9 metros. Verso 3. Entonces me dijo con el que hablaba, o sea, ese rollo que vio, es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Dice, porque todo aquel que roba, hurtar es robar, imagínense, uno de los delitos más comunes, porque todo aquel que hace un delito común, o sea, ¿sí?, que roba, como está de un lado del rollo, esto lo dice porque en los otros textos dice que ese rollo estaba escrito. O sea, él ve un rollo volando y en ese rollo tenía escrita la ley, aquí de este lado, y la tenía de este lado, escrita la ley. Por eso aquí dice que porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será ¿qué? Destruido. Y todo aquel que jura falsamente, a la mentira, como está del otro lado del rollo, está escrito de ambos lados, ¿será qué? 4. Yo la he hecho salir, dice ¿quién? De los ejércitos. ¿Y ese rollo a dónde se va a ir? A la casa del ladrón. ¿Y a la casa del que jura qué? ¿Y permanecerá en dónde? En medio de su casa. ¿Y qué le va a hacer a su casa? La consumirá con sus maderas y sus... ¿Cómo va a ser el castigado el pecado en el milenio? Con la destrucción inmediata. Aquí salió y robó a alguien. Sale la delegación justiciera. Paz. Destrucción inmediata. Que aquí, allá hay unos chismosos, juran falsamente. Paz. Destruye.
que hay otro pecado ahí de todos los que hay en el corazón del hombre, paz. O sea, el juicio del pecado va a ser inmediato y fulminante. Ahorita, ¿cómo es el juicio del pecado? Ahorita. Dios es paciente para con, no queriendo que ninguno. Y ahí está el Señor, ya hermanito, arrepiéntete de tu pecado. Ya hermanita, deja tu pecado. Y uno, como si nada. Y el Señor es paciente, paciente. Y más si uno dice, no, pues el Señor ya me perdonó y tengo seguridad eterna. O sea, no te engañes. Dios no puede ser lo que el hombre siembra, eso también. O sea, ahí vean el equilibrio de la justicia de Dios con el perdón de Dios. Entonces, resumiendo este punto, Jesucristo gobernará como rey sobre las naciones. Las naciones cada año subirán ¿a dónde? El pecado será castigado, ¿qué? Y ahora vean ahí al final de este punto, ¿qué dice? No habrá armamentismo y las guerras. ¿Por qué? Porque ahora sí regresamos al texto, a esa última parte del verso 4 que no leímos. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas ¿en qué? En rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán, entrenarán, harán ejercicios. ¿Más para qué? ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Cómo va a ser en el milenio? ¿Va a haber paz? ¿Las naciones van a estar en paz? Aquí dice que ninguna nación va a levantar su espada, o sea, va a levantar sus armas contra otra nación, no van a amenazar a otra nación. Ahorita, hoy en día, nuestro mundo ve las noticias, puras amenazas de los que tienen poder militar. Están amenazando ahí a los pequeños. Y literalmente es como un juego de mafia de ciertas naciones, de ciertos gobernantes, aprovechando así, tú no tienes armas, te hago lo que quiero, te quito lo que quiero. ¿De dónde vienen las guerras? Dice otra vez la palabra. Dice, codicia si no, vienes, matas y ardes de envidia. ¿De dónde vienen las guerras? De la codicia y de la envidia. Oye, tú México, ¿por qué tienes tantos recursos? Ni los estás aprovechando bien, ni tienes la tecnología. Pues dámelos, ¿no? Están los gobernantes algunos, sí, ten nuestros recursos. Otros, dámelos, no, pues es que son míos, no quiero. Oye, dame las concesiones muy favorables a sus empresas, de las naciones poderosas. ¿No quieres? Te hago un golpe de Estado, te quito de ahí. Eso es lo que sucede hoy en día entre las naciones poderosas. Por eso muchos quieren tener la bomba atómica, porque con la bomba dicen, a ver, sí, mira, ya tengo la bomba, me haces algo y te lanzo mi bomba también. Y están ahí, no, sí, contigo, pues, aquí nos llevamos bien, vamos a hacer otro mejor trato con los que están iguales, pero con nosotros te hacen lo que quieren, te hacen una revolución de colores, ahí se le llama en la geopolítica, una revolucioncita ahí. ¿No quieres tú gobernante, tú presidente, tú presidenta? Yo así, yo sé cómo muevo. A tu misma gente te la muevo para que se levante contra ti. Todo eso sucede hoy en día. Y los que se dejan manipular tienen una ignorancia de muchas cosas. Pero bueno, esto ya no va a suceder en el milenio. Ya dice que volverán sus espadas en rejas de arado. Por ahí dice algunos estudiosos bíblicos muy famosos que hablan sobre el tema, dicen que en este milenio, como aquí dice que las espadas en rejas de arado y lanzas en hoces, que toda la, digamos, la economía del milenio va a ser agrícola. Difiero en eso, porque aquí lo que está dando el ejemplo es que en vez de tener espadas, dice que van a tener, en otras palabras, herramientas de trabajo. En vez de invertir en la guerra, de invertir en armas, va a haber inversión en herramientas, en tecnología. Es lo que yo creo en el milenio. No creo que sea una edad de menor nivel que el que tenemos ahora. No, va a ser de mayor nivel que el que tenemos ahora. Va a ser de mayor desarrollo tecnológico que el que tenemos ahora.
Si en 100 años la tecnología, desde que estaba el tren de vapor, el ferrocarril, hasta ahora en los aviones supersónicos, si en 1900 los coches literalmente casi corrían más los picapiedras con su coche, ahora hoy en día cómo tenemos la tecnología automotriz, la tecnología espacial, la tecnología en todos los aspectos, ¿cómo está hoy? Yo creo que en el milenio la tecnología va a ser, pero de un nivel increíble. Van a ser 1000 años sin invertir en la guerra. Van a ser 1000 años donde la muerte, ya dijimos, ¿qué le va a pasar a la muerte? Va a estar contenida. No habrá armamentismo y las guerras cesarán. Hoy en día las naciones, ahorita se están amenazando, ahorita, hoy en día, tú vete a las noticias, tú ya probaste misiles nucleares que me estás amenazando, ahora yo pruebo los míos, y a ver quién tiene las armas más poderosas. Ahorita hay una carrera, una competencia, hay ensayos militares. Es como si de repente vieras a tu vecino ahí que tienes problemas con él y de repente ves que ya está probando la escopeta, para que lo escuches que ya tiene escopeta. Así es en el mundo. Las naciones dicen, mira, yo saqué otra arma más poderosa, tú no tienes esta que yo tengo. No, espérate, mira, yo no te he enseñado las que yo tengo. Así está el mundo. Pero en el milenio dice que las guerras cesarán. Vamos al siguiente. El creyente glorificado gobernará con Cristo. Ahí estamos nosotros. Ahí estás tú. Dice Zacarías 14:5, hablando de la segunda venida de Cristo. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quiénes? Eso está en Zacarías, Judas 14 dice lo mismo que dice Zacarías. Después de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea, antes del diluvio, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de ¿qué? De millares, para hacer juicio ¿contra quién? Contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Fíjense, está hablando del juicio también del milenio, del que estamos hablando. Apocalipsis 19, 11, 14. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. O sea, está hablando aquí de la segunda venida de Cristo y de quienes vienen con él. Y dice que son ejércitos celestiales, dice que son decenas de millares. ¿Quiénes son los que vienen con Cristo a la tierra? Nosotros. ¿Se acuerdan que en las bodas del Cordero de Apocalipsis 19, cuando Jesucristo se casa con la iglesia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, versículos más adelante, ahí mismo, es cuando dice, Juan vio el cielo abierto, viene Jesucristo, y con él sus ejércitos vestidos de lino. ¿Y quiénes son los que estaban vestidos de lino? La iglesia. Entonces, ¿con quién viene? Con la iglesia. Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de quienes. ¿Cuándo fueron decapitados estos? En la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos años? Jesús va a gobernar en el milenio, Él es el rey, pero va a haber gobernantes. Un grupo de estos gobernantes van a ser los 12 apóstoles. Cristo habló de esto. Viene la mamá de Juan y de su hermano Jacobo. Ahora, esos no eran unos niños, no, pues ahí viene la mamá y viene con sus 2 niñitos. Me pidieron esto mis niños, o dale esto a mis niños, Jesús. No, sus hijos
Diría mi mamá, ya eran señores, o sea, ya eran grandes, gente adulta, Juan y Jacobo. Y viene la mamá, se acerca a Jesús. Creía que tenía ciertos privilegios, yo creo. ¿Por qué? Porque pues, estaban en el ministerio con Cristo, ¿vale? Y le dice esta mujer a Jesús, maestro, Jesús, te quiero pedir algo. A ver, mujer, dime, ¿qué quieres? Mira, te quiero pedir algo para mis dos hijos, para Juanito y para Jacobito, ¿sí? Te quiero pedir que a mis dos hijos, en tu reino, milenio, todavía no tenían la revelación del milenio, pero ya creían porque Jesús dijo que era el rey, iba a establecer su reino, que en tu reino, o sea, en el milenio, se sienten. ¿A quién quería más? ¿A Juan o a Jacobo? A Juan, que Juan se siente a tu derecha y que Jacobo se siente a tu izquierda. O sea, los quería en el mero lugar. O sea, aquí está el rey y aquí está Juan, aquí está Jacobo. Solo eso te vengo a pedir. Mujer, no sabes lo que me estás pidiendo, ¿eh? No sabes lo que estás diciendo. A mí no me está, o sea, yo no soy el que tiene la autoridad para decidir eso. ¿Sabes de quién es la autoridad? De mi Padre. Él solo sabe a quién va a colocar en el reino, literalmente les dijo. Pero mira, ¿pueden acaso beber la copa que yo he de beber? Ahí estaban ya los dos muchachos y contestaron, sí podemos. Pues aunque no quieran, la van a tener que beber. Hablaba de la muerte de los apóstoles como mártires. Pero esto yo no se los voy a dar. Eso está en la potestad nada más de mi Padre. Y cuando Cristo venga a reinar, cuando esté en este milenio, ahora sí, va a poner a 12 gobernadores. ¿Y quiénes van a ser ellos? Los apóstoles. Los creyentes glorificados, o sea, ¿quiénes son los creyentes glorificados ya para ese entonces? Nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el milenio? Así de manera general. Serviremos. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Que habla ahí en Señor Jesús. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a uno le dio 1. Vayan, negocien. Denme cuentas. Señor, me diste 5 y gané otros. Señor, me dices 3 y gané 3. Señor, me dices 1 y gané. ¿Cuántos? Ni uno. Porque le dieron 1 y no ganó ni 1. Solo lo escondió y lo tenía ahí escondido. Y bueno, el Señor les habló ahí a los que multiplicaron, trabajaron el talento, les dijo, denle otros talentos. En el Evangelio de Lucas habla de la misma parábola de Mateo. En Mateo habla en general de talentos, que era una medida de 34 kilos, hablando de, en este caso, digamos, de oro, de plata, y ganaron los que trabajaron. El que no, pues lo guardó y lo devolvió nada más, y no recibió recompensa. Pero en Lucas se habla de aquellos, de los mismos, estos que le dan talentos, pero se cambia ahora, digamos, la recompensa. No dice, recibiste 5, den otros 5 talentos. Así no dice en Lucas. Allá en Lucas dice de otra manera. Dice, pónganlo que gobierne sobre 5 ciudades. Pónganlo que gobierne sobre 3 ciudades. O sea que estas parábolas nos hablan también de la autoridad y el tipo de trabajo, de servicio que tendremos en el milenio. Digo, así de manera general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir a Dios. Porque la pérdida de recompensas no solo es de las coronas, también tiene que ver con este trabajo para el milenio. No sé si me doy a entender. Ok. Entonces voy a terminar este punto, continúo la otra semana para hablar aquí un poquito nada más, aunque en el siguiente lo vamos a tocar. El creyente glorificado
va a gobernar con Cristo. O sea que en el milenio nosotros vamos a estar, pero con el cuerpo ya glorificado. Nosotros. Con el cuerpo que dice el apóstol Pablo ahí a los Corintios, un cuerpo va a ser un cuerpo inmortal, va a ser un cuerpo poderoso, va a ser un cuerpo glorioso, va a ser un cuerpo que literalmente ya incorruptible este cuerpo. O sea que Jesucristo cuando resucitó, atravesaba paredes. Cuando él resucitó y lo vio esta mujer, María Magdalena, cuando lo ve, Señor, y le dice, ay, quédate, no me toques, porque aún no he subido a, ¿y en dónde está el Padre? Y si nos fuéramos a la velocidad de la luz, ¿en qué tiempo llegaríamos al tercer cielo? Por decir alguno, bueno, no al tercer cielo, al límite del segundo cielo. Dicen los científicos que el universo ya está extendido como en 15,000 millones de años luz. A la velocidad de la luz, ¿eh? O sea, es toda una eternidad literal. Y sin llegar. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Jesús? No me toques. Y enseguida ya estaba con los discípulos. Así va a ser el cuerpo nuestro. Que te dan una misión en el milenio y te dicen, ¿sabes qué? Ve a cumplir esta misión allá, a ver a qué parte más alejada del mundo. Vete a Nueva Zelanda. Pues, ya llegaste allá de volada. El cuerpo glorificado del creyente. Vamos a ampliar esto la siguiente semana. No falten la próxima semana. Vamos a orar. Inclina tu rostro y oramos. Terminamos esta reunión. Oramos. Cierra tus ojos, oramos. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos has permitido para leer tu palabra, para estudiarla, comparando tu palabra con tu palabra y con tu Espíritu Santo dándonos entendimiento de lo que tú nos quieres enseñar. Hay cosas que no entendemos. Dice en tu palabra que hay secretos que solamente están reservados para ti, pero en las cosas que nos das entendimiento, tu palabra es clara con ello y la iluminación de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hablamos de este periodo que vendrá sobre este mundo, donde Jesucristo gobernará como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Oramos, Padre, para que cada uno de nosotros, de los que estamos en esta mañana, consagre su vida a ti, que cada uno de nosotros siga de manera fiel en tus caminos, que cada uno de nosotros anhele conocerte más, que cada uno de nosotros escudriñe tu palabra para conocer tu ley, esa ley que estará vigente en este tiempo, en este milenio, Señor. Padre, da entendimiento a cada uno de los que estamos aquí y que el resultado de toda esta enseñanza que tu palabra nos muestra que sucederá en este mundo y con nuestras vidas, que todo esto nos lleve a que en este momento te sirvamos más, nos consagremos más, sigamos fieles más a ti, Señor. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.